Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy que tiene que ver con el exceso diagnóstico en niños. ¿Y por qué hablamos de liberar sus fuentes naturales de vida? Es decir, ¿cómo un diagnóstico puede restringir sus fuentes naturales de vida? Bueno, pues muy bien, a eso vamos. Primero, debes saber que el estrés es la principal causa de muchísimos de los síntomas que vemos en los niños. Pero seguramente estarás pensando, todo puede ser por estrés, ¿cómo todo va a ser estrés? Es que directa o indirectamente el estrés ejerce efectos sobre nuestra respuesta inmunitaria, sobre nuestra respuesta innata, de inmunidad innata, y eso nos va a generar distintos tipos de síntomas. Los niños, si vos te fijas, tenemos síntomas en piel, tenemos síntomas respiratorios, tenemos síntomas de asma, alergias, dolor abdominal, un montón. Y muchísimo de esto tiene que ver tanto como un patrón de estrés crónico e inflamación crónica, como con un patrón de estrés agudo, ¿m? Que puede o no ir acompañado de inflamación, porque muchas veces el estrés agudo es una hipercontractilidad del intestino, una secreción de ácido mayor, ¿sí? Esto más bien en el adulto, ¿no? Pero hay tantas manifestaciones que por ahí son más del estrés agudo, que es lo que vemos más en niños. Ya en el adulto se ven modalidades de estrés crónico y su correlato inflamatorio. Entonces, todo esto va a que podamos definir qué es el estrés y podamos reconceptualizarlo porque hay mucho dando vueltas sobre lo que es. Y como primera medida, tenemos que decir que es una respuesta sistémica automatizada, dependiente de percepción. Vamos a traducir esto. Es una respuesta que no es ni buena ni mala, ¿sí? Sino es que a veces puede ser desadaptativa y otras veces puede ser funcional y adaptativa. Es decir, tenemos un estrés funcional y un estrés disfuncional. Lo que normalmente llamamos estrés es a esta forma disfuncional, a lo que llamamos el estrés tóxico. ¿Por qué? Porque va a generar sustancias tóxicas. Entonces, partiendo de este concepto, podemos agregar que nuestra forma de estresarnos comienza en la niñez. Nuestro estrés crónico se activa, el primer estrés crónico que nos marca de por vida tiene que ver con los primeros años de vida. Tenemos que decir que bajo este estado, que es un estado central, si es un estado, es una respuesta inicialmente neurológica, van a haber emociones que se van a generar y que van a alterar nuestro medio interno y nos van a condicionar a hacer distintas cosas, a tener distintos hábitos. Y que como dijimos, depende de percepción, es decir, a partir de que sea una percepción, se da la respuesta, es que podemos actuar y podemos modificar la percepción. Así como también antes que algo que antes no te generaba un estrés, por un cambio en tu percepción, puede ahora generarlo. Entonces, llevémoslo al lenguaje coloquial, cotidiano y a lo práctico. ¿Cuándo nuestro cuerpo despliega una respuesta de estrés? Cuando se percibe incapaz ante una situación que busca controlar. Léase, si tenemos, cuanto más cosas queremos controlar, más vulnerable al estrés somos, porque es más probable que nos sintamos incapaz de poder hacerlo. Entonces, aquí este punto es clave para entender cuándo vamos a estar en estrés y cuándo esto se puede sortear, se puede resolver. Es decir, todo va de cómo nos percibimos nosotros. Si yo me percibo capaz frente al entorno, si es algo que yo quiero controlar, si a mí no me genera absolutamente nada que esté la ropa desordenada, no voy a desplegar una respuesta de estrés. Sí, porque no estoy buscando y no me interesa controlar eso. ¿Sí? A su vez, si yo me percibo incapaz, insuficiente por una autopercepción o una baja autoestima, una desvalorización, voy a tender a generar más respuesta de estrés porque siempre me percibo incapaz.
Estos son algunos de los ejemplos prácticos. Entonces, esto constituye una manera de hackear nuestra inmunidad. ¿Por qué? Porque nuestra inmunidad innata, que es nuestra inmunidad esencial y primordial, va a empezar a responder de una manera más inflamatoria, ¿m? A través de este estrés tóxico que mencionamos. ¿Sí? Hace que nos bañemos en emociones de baja vibración, emociones antisociales, emociones de separación, de sobrevida que solo buscan nuestra propia preservación, porque es así como funciona la sobrevida. Nuestra supervivencia humana funciona así. Pero bueno, cada vez que activemos y que estemos en estrés, vamos a reclutar estas emociones que no solo generan conductas de separación, sino que generan efectos inflamatorios en nuestro organismo. A su vez, vamos a tolerar distintas formas de maltratarnos, ¿no? A través de la mala nutrición, que es una manera de maltratarse, es una manera de hacerse daño. Vamos a aislarnos, vamos a desconectarnos biológicamente de nuestro entorno y de los demás y de nuestras propias sensaciones. Como en nuestra cultura actual y como viene siendo en las últimas generaciones, buscamos el confort progresivo, con lo cual nunca vamos a notar y nunca vamos a querer cambiar porque vamos a tener métodos de escape permanente, métodos de estar distraídos y hace que el estrés crónico y la inflamación se prolonguen y no sean detectadas. A su vez, toda vez que no activamos nuestros mecanismos naturales de regulación, estos se van atrofiando. Luego es mucho más difícil y prácticamente irrecuperables, ¿sí? Cuando llevan muchísimos años de atrofiarlos.